Hola, ¿qué tal? Soy Isaí Rodríguez, estudiante de la carrera de Ingeniería Electromecánica en el Tecnológico Nacional de México. El día de hoy les traigo un tema acerca de la materia de procesos de manufactura. El tema a tratar es acerca del proceso de taladrado. En el transcurso del video les iré explicando un poco acerca de este tema y su definición. Por favor, espero que disfrutes del video. Ok, ahora bien, para adentrarnos al tema les daré una pequeña definición de lo que quiere ser el proceso de taladrado. El taladrado es un proceso de mecanizado que consiste en hacer un corte en el material haciendo girar una broca. La broca arranca virutas del material y realiza un orificio. Dicho orificio tendrá las características que deseemos, entre ellos la forma y el diámetro. La maquinaria destinada al taladrado se denomina taladradora. Ahora, en introducción, el taladrado es la operación de corte más utilizada a la hora de mecanizar materiales híbridos, así como la apilación de materiales metálicos, y esto debido a que en cualquier estructura es necesario la apertura de agujeros para realizar algún tipo de yunta, fijación para utilaje, etc. La calidad de estos agujeros taladrados en materiales multicapa es una de las principales causas del mal funcionamiento o fallas en los componentes, representando alrededor del 60% de las devoluciones de piezas en productos finales, siendo esta forma la calidad del agujero taladrado una de las principales fuentes de revisiones en piezas de materiales multicapas, es decir, que en este tipo de piezas es más probable que entre revisión, como habíamos dicho anteriormente, porque hay fallas en este tipo de procesos, la cual hace que los productos al final de cuentas no cumplan con su función. En definitiva, influyendo de forma directa la geometría de la herramienta de corte empleada en su elaboración. Ahora bien, veremos en la siguiente diapositiva las características del proceso de taladrado y tipos de piezas. Operación de mecanizado limitada a hacer agujeros cilíndricos. ¿Qué ventajas tiene el proceso? Operación rápida, precisión y acabado superficial mejorados en comparación con fundición. Posibilidad de realizar agujeros de diferentes diámetros, diferentes materiales, limitación de materiales muy duros. ¿Qué limitaciones tiene este proceso? Agujeros con elevada relación longitud-diámetro, o sea que este proceso está muy limitado a hacer el tipo de diámetro que deseemos. Entre más grande hay menos probabilidades de que esto ocurra. La otra es el acabado de agujeros, puede ser no suficiente en algunas aplicaciones. Aquí vemos un ejemplo de mecanizado de agujeros en piezas en el sector aeronáutico, como las turbinas de un avión, una pieza de aleación de níquel que vemos perfectamente que está utilizando el proceso de taladrado para cumplir con dicho diseño que requiere el fabricante. En el siguiente podemos ver en dónde se utiliza, en qué partes del avión se utiliza el proceso de taladrado. En una de ellas son las aleaciones, las alas de un avión. Y aquí vemos una pieza de aleación de titanio en donde podemos ver claramente el taladrado que lleva. Y también podemos ver en la siguiente diapositiva un ejemplo en una pieza de fundición
qué taladrados y qué dimensiones. Aquí podemos ver ejemplo de dimensiones, entre ellos el diámetro que se utiliza al ser taladrado una pieza de fundición en una biela de acero. En la siguiente diapositiva vemos un ejemplo en culatas y bloques de motor, aleación ligeras. Vemos el diámetro que se utiliza. Aquí hay muchos diámetros que se utilizan en el proceso del proceso del taladrado. Esto va requiriendo dependiendo del fabricante. Ahora bien, pasemos a la siguiente diapositiva, que seguimos con la descripción del proceso del taladrado. En sus aplicaciones: mecanizado de agujeros de diferente profundidad y diámetro, combinación de dos movimientos diferentes, el movimiento principal o de corte y el movimiento de avance. Ahora veremos el movimiento principal, que va dependiendo del giro de la herramienta llamada broca, consumo de potencia y velocidad mayor que el movimiento de avance. Ahora bien, el movimiento de avance siempre en dirección paralela al eje de la broca. Y aquí vemos los tipos de movimiento que se utiliza en el proceso de taladrado. Como ya habíamos comentado anteriormente, el movimiento principal es rotativa y el movimiento de avance va dependiendo de la profundidad que este tipo de taladro requiera y del fabricante. Aquí vemos un ejemplo en 2D y un ejemplo en la vida real para que se explique mejor ese tipo de movimientos si se utiliza el proceso de taladrado. Aquí vemos otro ejemplo en esta diapositiva. Ahora bien, vamos en el siguiente tema, que es las herramientas de taladrado. Y aquí vemos las herramientas de taladrado se denominan brocas, como ya habíamos comentado anteriormente. Ahora veremos las partes de una broca, que se divide en parte del mango y la parte cortante. En la parte cortante suele disponer de varios dientes. Es muy común que haya dos, y en cada uno de ellos, filo principal, filo secundario, superficie de incidencia, superficie de desplazamiento y el filo transversal. En esta imagen podemos ver las partes que tiene una broca. En esta parte vemos el mango, la parte cortante, y en la parte cortante podemos ver el filo principal que está marcado con rojo y el filo secundario que está marcado de azul. Es importante ver que una broca de este tipo de procesos lleva unos agujeros para la lubricación interna. Esto es, la lubricación hace que se lubrique la pieza a cortar, a perforar, evitando así el sobrecalentamiento de la pieza y también de la broca. Podemos ver la superficie de incidencia y el filo transversal. Y aquí podemos ver más a detalle la superficie de desprendimiento, la viruta, que es prácticamente los residuos del material de la pieza, y el filo principal. Ahora bien, seguimos con esta sesión de herramientas de taladrado, y en ese subtema vemos los ángulos de filos de una broca. Se pueden definir como un ángulo de posición de filo principal como KR, ahí se va a ver en la imagen, el ángulo de desprendimiento como denominado tipo Y, con la letra Y el ángulo de incidencia con la letra alfa. Aquí vemos una broca normal y cómo se va estructurando en el siguiente apartado. Aquí podemos ver KR, el filo principal, que está con una flecha de ángulo roja, el desprendimiento, el ángulo de desprendimiento Y, el ángulo de incidencia alfa.
Aquí vemos el ángulo de desprendimiento, cuál es, y el ángulo de incidencia. Y sabemos que cuáles son los ángulos de filos de una broca de dos partes. Ahora bien, parámetros básicos de una operación de taladrado. Como primera opción tenemos la velocidad de corte, que se expresa con el siguiente formulario. La velocidad de avance como segunda opción. Como tercera opción, el avance por filo. Todo esto está en esta figura para que la entendamos mejor. Y las fórmulas que se requieren para hacer el cálculo de la velocidad de corte, la velocidad de avance y el avance por filo. En la siguiente sección veremos sección de viruta, fuerza de corte y potencia de corte. Como primera opción, el espesor de corte. Segunda opción, la anchura de viruta. Tercera opción, la sección de viruta. Aquí vemos igualmente ejemplos en la imagen y cada parte viene denominado con su respectivo símbolo. Como cuarta opción tenemos la fuerza de corte y por última opción la potencia de corte. Todo esto se ve en la imagen. Ahora bien, ¿qué otras operaciones de taladrado? ¿Qué otras operaciones hay en este proceso? 1. El taladrado convencional. Que este tipo de taladrado va con brocas helicoidales, y brocas de plaquitas. Aquí vemos un ejemplo en la imagen de brocas helicoidales y brocas de plaquitas, que son completamente diferentes al proceso del taladrado. Ahora veremos como segunda opción el taladrado profundo, que para hacer ese tipo de proceso se utilizaría una broca cañón de 15 a 40. Como vemos, es una broca completamente diferente. Aquí vemos un ejemplo en esta imagen de la broca cañón. La otra operación es el mandrinado, que se utiliza para aumentar el tamaño de un agujero a un diámetro con alta precisión. Aquí vemos este tipo de operación, qué tipo de broca se utiliza. Aquí vemos en la imagen, en esta parte de un agujero se aumenta el diámetro. Es decir, que la broca entre más se aumenta la profundidad, el diámetro va creciendo, dependiendo del fabricante, obviamente. Y aquí vemos como siguiente operación el escariado, que se utiliza para conseguir un excelente acabado y precisión en un taladro. Aquí vemos el ejemplo de qué tipo de broca se utiliza en este tipo de operación. Y aquí vemos una imagen representativa de lo que quiere decir esto. Se parte de un agujero y únicamente se mecanizan décimas de milímetros para asegurar la precisión del agujero. Bueno, por mi parte ha sido todo. Espero que haya entendido el tema. Y si no, les pido una disculpa igualmente. Y pues por mi parte sería todo.